Buenas, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video para este canal. Y el día de hoy tenemos a Darumaka nivel 50 gracias a Kenny Flores, con colmillo, ignio, nitro, carga y puño fuego. Se lo está bajando básico hasta Serperior. Tremendo daño que le hace a pesar de que tiene 132 en el ataque. En la defensa hay que ser claros, carece, con 84 no va a poder hacer mucho, pero decide escudar Kenny Flores, cosa que se me hace medio raro porque tiene las resistencias al hielo, al fuego, al planta, al bicho, al hada y al acero. Puede ser un bola sombra, pero más yo tanteo de que puede ser un colmillo veneno para quitarle el último escudo, para tantear. Nada más le lanza el colmillo veneno bien dado y sale Drifling, que le puede lanzar el viento hielo siendo parte volador. Es súper eficaz, puede ser toda la vida, y también le puede lanzar el bola sombra porque es parte fantasma. Así que como tiene todo preparado, sería lo mejor para Golbat lanzarlo, porque no le queda mucha vida y sería lo más necesario y elemental que le pueda lanzar mi querido Watson. Tiene 154 en el HP la estamina, siendo un Pokémon de tipo fuego. Llega a 1500 de CP con 215, 14, pero este está a mediados, dándole ahí su toquecito que necesitaba. 50.000 polvos estelares y 50 caramelos, 1497 de SP. Es como lo tiene ahí, es porque lo tiene con la diferencia en el ataque, un poco menos en la defensa, pero en el HP, la salud, ahí sí lo tiene más. Por eso que llega exactito y justo para darle ese nivel 50 que necesitaba Darumaka. Que le lance bola sombra, no importa, ya está, ya hizo su trabajo, le hace super eficaz y como ya estaba nerfeado, llega un viento hielo para ganar la prioridad del switch y vuelve a tener la ventaja de Elite. Con eso le da la ventaja del cambio. Con ese rango de vida no creo que vaya a farmear ningún Pokémon mucho más de lo que ya tiene. Cambio rápido, Darumaka no lo deja pensar, al menos que le pueda lanzar un ataque y le lanza su mejor ataque, que es Nitro Carga, que le da la ventaja de tener el colmillo ignio que le hace súper eficaz y sale Rey Steel. No creo que vaya a llegar un Nitro Carga antes de que pueda llegar un ataque, y como está con ese rango de vida, lo mejor que puede hacer es lanzar el puño fuego. Ojo al puño fuego de Darumaka, con 132 en el ataque, pero busteado. ¡Tum! Rey Steel no hizo nada. Tremendo Darumaka, por eso es que me gusta, por eso es tremendo, por eso que se sorprenden acá de lo que pueda salir en un Darumaka. Y como aparecen muchos aceros y aparecen muchas plantas, créeme que Darumaka está 10 de 10, está bonito. Tiene sus counters que le van a sacar detrás, así que igual da problemas en la parte que pueda sacarte un Machamp oscuro. Le lanza tajo cruzado, no quiere gastar los escudos, no quiere gastar el primer cartucho. Tiene sus debilidades al rock, al tierra y al agua. Puede volver con Darumaka si es que desea, si es que no puede sacar a Setbolai. Y sí, se lo quiere bajar con colmillos ignios y le sacan a Jellicent. Malísima posición, a básico le hace demasiado daño. Ya tiene dos counters en el caso de Machamp oscuro y Jellicent, pero no se queda atrás Darumaka. A pesar de que no tiene los escudos, dime que puede salir un cinconazo. Utiliza su primer escudo el rival, cosa innecesaria, a pesar de que ha sido un nitro carga lo hubiese podido resistir. Le hace mucho daño con colmillos ignio, le ha bajado casi la mitad de vida a un Jellicent siendo parte agua. Eso no se ve todos los días, porque Jellicent es tremendo tanque. Bola sombra lo resiste con menos de la mitad. Es su último Poké que tiene dos escudos. No sé por qué no escudado, quizás pensó de que era un rayo burbuja o sin un rayo hielo. El segundo bola sombra solamente se va a ir a bola sombra porque ha farmeado demasiado, que le lanzan los básicos que puede. Un juego sucio, doble juego sucio, ya terminó con él. Y todo va a depender del último Poké, porque Machamp ya no puede ingresar. Esto es la mitad de la vida siendo Setbolai versus Setbolai, porque tiene bonus stab, a menos que el rival pueda tenerlo. Su Setbolai nivel 50 ya es cosa distinta y diferente. Tiene 1343, no lo tiene así que ay, esto va a estar muy cerrado, cerradísimo y pegado. Y al menos que te pueda acompañar el lag, Kenny, que te pueda acompañar para que puedas ganar el combate, si es que así se va a dar, si es que así se quiere establecer. Querías postre, toma tu flan de coco, y todo va a depender si es que Machamp oscuro lo tiene con un píxel de vida. Ahí sí puede ganar. Si es que no, el GG, es porque igual también le queda el píxel de vida que puede lanzar básico primero. Si tan solo hubiese escudado el bola sombra y Jellicent, se hubiese ganado este combate, a pesar de que tenía counters directos del equipo. Lo hizo muy bien. Acá está, le puede ganar Darumaka a los hadas si lo hace a nivel 50. Y adicional a ello es que algunas personas se llevan el doble hada, casos que te llevan así, y ahí le puedes hacer el gran trabajo porque no es muy efectivo, lo resiste y le sacan a Serperior. Hijo, no vas a poder hacer nada. Lo baja básicos con colmillo ignio. Tiene el nitro carga, eso me gusta, y tiene el puño fuego. Ya sabemos que uno es Wigglytuff, así que tiene que sacar a su closer y ya no puede volver a repetir el lead. Y si es que lo repites porque su último Poké también es débil. Ay, no, le salió en Polion. Al menos lanza el nitro carga, que es un daño neutral por tener esa parte cero, y por más de que tenga la parte agua, lo puede ganar. Ahora le cambia a Machamp, que se lo puede bajar a básicos. No reacciona el rival. Bueno, ya había sacado el Poké, capaz no le tenía el Time Club seguro. Y Wigglytuff, básico. No llegó a lanzarse el ataque cargado.
Drifloon puede nerfearlo, como es su último Poké a full viento hielo, lo hace todo, pero no quiere darse el lujito y el pastel de darle el ataque adicional. Como tiene 2 escudos, quizás por eso lo ha llevado por ahí, para que pueda quitarle el primer escudo, queme el primer cartucho. No va a llegar uno más, no lo hace, pero le ha quitado la mitad de vida. Ahora hasta que lance un ataque, para mí que Drifloon ya ganó porque son daños neutrales. Lo único que tiene que hacer es quitarle el último escudo, sea, como ya está en el rango de un bola sombra, puede pensar que lo ha hecho, y como lo ha farmeado justo en el preciso momento, y si el rival ha contado los básicos que ha necesitado, pues la hizo encima, le dio en el puntito que necesitaba, la clavó donde están las arañas, en el ángulo donde te colocan los grandes tiros libres, ahí lo ha hecho. Brillo mágico no va a poder hacer nada, utiliza su primer escudo, y con un viento hielo ya es suficiente, a menos que quiera lanzar el bola sombra. Cualquiera de los dos ataques ya igual ya ganó. Farmeó un poco de más, solo por si acaso, por si las moscas, como tenía un escudo más, no hace nada. Excelente viento hielo, y ya está un píxel de vida. Se ganó, se terminó en el tercer combate. En el cuarto combate vamos a ver, me había olvidado que Kenny Flores es rango leyenda, discúlpame crack, un saludote y un abrazo enorme. Cresselia le hace mucho daño, aunque fuerza lunar también, tener mucho cuidado de lo que te puede lanzar. Hierbalazo ni de chiste le va a lanzar, a pesar que de su ataque legado que tiene, no es un ataque de tipo planta y no tenemos un stab, sería innecesario lanzarle un Pokémon de tipo fuego, no es muy efectivo, pero le ha bajado la mitad de la vida. El ataque ha aumentado, ahora que sí, no, el ataque ha disminuido. Ay, se me lengua la traba tan temprano. Ahora con el nitro carga llega al mismo punto donde estaba, si no le hubiese pasado nada, llega a aumentarse el ataque. Ay, estaba donde estaba, esto es justo pegadísimo, y Cresselia es legendario, es tremendo tanque, y aún así le está dando un baile, así que te doy de aquí para allá. Hierbalazo le lanza el ataque que él no quería ver. Y como tiene ese rango de vida, para mí que lo quiero guardar para su siguiente Poké, al menos ganó la prioridad de Link. Le ha costado el escudo, pero lo ganó. Y como tiene el ataque, bueno, está normal porque igual lo había nerfeado. Qué buena suerte tienes para lanzar un ataque y justo te nerfeen en ese preciso momento. Más del cuarto de vida. ¿Qué te puedo decir de Darumaka? Que te está demostrando que es un Pokémon que está bueno para la risa, pero a la vez que también sorprende. O sea, sí te da como que esa... Puedo usarlo y a la vez no. Como para la risa también está bastante bueno. Me ha gustado Darumaka. Que él puede ser el avalanche, es súper eficaz y es toda la vida porque siendo oscuro tiene ese 20% adicional. Utiliza menos mal el escudo donde lo necesitaba y utiliza viento y hielo. El rival necesita escudo y si lo deja pasar está igual en una buena posición porque lo deja ahí muy tocado. No lo hace y los dos cambian al mismo tiempo, pero lo malo es que Sedball es un Pokémon de tipo siniestro que tiene ese lado hermoso, pero como es un Machamp oscuro, al menos tiene la oportunidad de ver qué es lo que va a sacar detrás, si es que lo va a hacer, si es que no lo va a hacer, si es que el tajo cruzado llega a conectar, no es muy efectivo, y ahí viene el escudo. Agárrate que esto te va a doler mucho. Juego sucio. Oh, no, pensé que era uno más, pensé que le iba a hacer mucho más daño. Llega, no llegó, y ahora este va a estar pegadísimo, porque Drifloon tiene que ganarse esto. ¡Oh! Se quedó pegado. ¿Dónde está el fair play, amigo? Soberbio, la fe. Uno más. Juego sucio le hace súper eficaz y todo va a depender al último. Casi toda la vida y le queda un escudo. No hay mucho que hacer. Dime que sí. La fe, Machamp. Puede lanzar un ataque. Le falta 2 más. 2 básicos más y puede ganar eso. A menos que se pueda quedar pegado. No se queda pegado. Hace rato sí estuvo un poco de lag. Sí, le da la oportunidad. 4. Tiene el tajo cruzado y le lanza el ataque. El viento hielo ha sido lo necesario para ganar la fe, lo más bonito de la vida. Gana así, ya, con eso te das cuenta que el rival ha estado muy lag cuando no lanzas el ataque. Eso ha dependido mucho de que haya ganado el combate. En el último tiene a Vidril, no es oscuro, pero le hace mucho daño, así que cambia rápido a Cresselia. Y hemos tateado cuánto daño le puede hacer a Cresselia, así que está farmeando un poco de más antes que le pueda lanzar un ataque. Y lo cambia en el preciso momento que necesitaba para el Fuerza Lunar. No podía sacar a Machamp porque Fuerza Lunar es súper efectivo, es toda la vida. Al menos esto lo resiste con la mitad. Y el Bola Sombra es súper eficaz con ese rango de vida, lo va a dejar muy tocado. Igual puede resistir uno más. Le ganó el 100 pie. Acaba de depender mucho si es que escuda o no escuda, porque está en el rango donde un Fuerza Lunar ya lo deja tocado y no va a poder solamente lanzar un ataque. Pues al menos si yo me voy con el escudo y yo te puedo ganar la prioridad en lanzar el ataque en el siguiente cargado que vayas a lanzar, así que está muy bien. ¡Oh! Toda la vida pensé de que no iba a escudar, iba después a ganar ello, y sale Wigglytuff. Ha sido uno de los Pokémon más utilizados, o si no Clefable también es de los Pokémon más utilizados, porque detrás como Closer puedes hacer mucho daño, a menos dependiendo de los Pokémon que te puedan salir y en el rango en el cual vas, porque cada 100 puntos va variando el meta, o algunas personas cada 50 puntos se dan cuenta de que varía mucho el meta, qué Pokémon te pueden sacar. Cada vez que vas subiendo los Pokémon son más hardconteriados, algunos tienes una estrategia especial, sobre todo para subir mucho más arriba en la escala está lo del derivado, si es que tiene una gran estrategia, o si no ya te tocan todos los leyendos. No es muy efectivo que le lance el ataque, que ya lance la avalancha que le hace súper eficaz, pero lance el tajo cruzado que al menos lo quiere dejar en el rango de farmeo, me imagino, para que pueda entrar y después tener un
Nitrocarga no hace el cambio, esperé el cambio preciso para que Vidril necesite drenar la energía y después ya puede entrar. Y todo va a depender de lo último que vaya a salir. Si el último Poké... No, ya le había ganado la primera... No, todavía no se ha mostrado el último, nos mostró a Cresselia. Sí, Wigglytuff, claro, nos mostró a Cresselia, Wigglytuff y Vidril. Tremendo equipo medio raro. Nitrocarga súper eficaz. Y ya no hay nada que hacer, señor. Todo depende de ello. El ataque se ha maxeado y a Básico le está ganando con colmillos igneos. A Básico nomás ha podido hacer esto y termina ganando el combate. Pues nada más, amigos, hasta aquí el video del día de hoy. Espero que te haya gustado. Like bien gordo ese video, suscribirte al canal si eres nuevo y activar la campanita de notificaciones para que así YouTube te avise todas las veces que subo un nuevo video. Y como les dije, para el GoFest vamos a tener algo especial. Solo por ahora te digo que dejes tu comentario y des like para el video. El próximo video vas a tener una sorpresa especial apenas hayas visto. Esto es para todas las personas que se han quedado hasta el final. Yo soy Josedu, este es Josedu Games y nos vemos en el próximo video. Chao.